Doy lectura a Proverbios capítulo 1, versículo 7, donde nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Uno de los textos más conocidos por todos ustedes. Yo creo que es uno de los textos más citados y más fáciles de memorizar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero ir inmediatamente a la etimología para empezar a desarrollar el texto. Tenemos palabras claves para poder resumir uno de los textos más profundos que vamos a encontrar en la vida práctica. Uno de los textos que nos va a estar arrojando al decálogo, sí o sí nos lleva a conocer la ley de Dios por medio de sus estatutos, lo que ustedes conocen como los 10 mandamientos. Este texto nos está arrojando a reverenciar a Dios por medio de sus virtudes, por medio de sus excelencias, de sus perfecciones, las cuales, como ya lo he mencionado en otras plenarias, son visualizadas en sus mismos mandamientos. Nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero vamos inmediatamente a ver un poco de la etimología en el original hebreo. Cuando está hablando de principio, nos habla de una primicia. En el original hebreo la palabra es reshit, que quiere decir un lugar en tiempo, una orden o un rango. Está hablando de una primicia, de ser cabeza, de ser un comienzo, de ser un primer fruto, ¿sí? De ser lo principal, la primicia de la sabiduría, lo principal de la sabiduría, la cabeza, el comienzo de la sabiduría. Y luego nos arroja la palabra temor. Y en el original hebreo la palabra temor es la palabra yirá, que quiere decir moralmente una reverencia o honrar. Es decir, la primicia de la sabiduría, la cabeza de la sabiduría es reverenciar, es honrar. Muchas veces tenemos el concepto actual de la palabra temor como si Jehová le tuviésemos que tener miedo. Sí le tenemos que tener miedo, pero en el texto está hablando de un temor reverente, ¿sí? En el texto nos está hablando de una reverencia que le tenemos que hacer, de una honra, de un honor. La primicia, la cabeza de la sabiduría es el honor que nosotros le demos a Jehová. Las traducciones en Dios habla hoy, 1996, dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. La versión Nueva Reina Valera en 1990 dice: el principio de la sabiduría es el respeto al Eterno, ¿sí? La palabra respeto, según la Real Academia de la Lengua Española, es veneración. Cuando estamos hablando de un respeto, estamos hablando de veneración. Pero también, de hecho, la Real Academia de la Lengua Española también nos dice que el respeto es un acatamiento que se hace a algo, a alguien, a una ley, es una consideración. ¿Sí? Cuando nosotros decimos yo respeto a tal persona o yo respeto estos estatutos, estamos hablando que nos sometemos a un margen de leyes. Cuando decimos alguien respeta o alguien faltó al respeto a nuestras autoridades de Sonora, alguien violó, alguien no tomó en cuenta esos estatutos. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Esto proviene, si estamos hablando de la palabra latín, de la palabra respeto en latín, que es respectus, que significa una acción de mirar hacia atrás,
en un tono de consideración. Es decir, yo considero, yo pongo atención, ¿sí? Nos sugiere, una disculpa con esto, que rápidamente se me mueve. Ya estoy aquí. Sugiere una consideración, una mirada atenta, tomar algo o considerar algo de una forma reverente, de una forma seria, con toda nuestra atención. Ahora bien, aquí hemos tomado o hemos relacionado la etimología de la palabra para poder relacionar el texto a profundidad o para poder interpretarlo y ponerlo sobre la mesa con toda claridad. Y si estamos basando el respeto, yo quiero que ustedes me sigan en esto que estoy hablando. Cuando hablamos de respeto, estamos hablando que el respeto es fundamental en todas las relaciones. El respeto es fundamental en una sociedad. Hay una frase muy común de un presidente nuestro que dice: el derecho al respeto ajeno, ¿qué es? Pero antes de decir eso dice tanto entre individuos como entre las naciones, o viceversa, entre las naciones como los individuos, el derecho al respeto, ¿qué? Es la paz. El respeto es base para una sociedad, ¿sí? El respeto también es la base de un matrimonio. El apóstol Pablo no se cansa de decirnos: mujeres, respeten a sus maridos. Recuerden que la palabra respeto es consideración, es tomar en cuenta, es acatar algo. También el respeto es la base sólida para una amistad. Las personas que no saben respetar las diferencias interpersonales, por lo regular, nunca tendrán amistades estables. Sí, ven a personas que no son capaces de respetar a otra persona, por lo regular su núcleo de amistades es inexistente. También el respeto es una base fundamental para una relación laboral. Estoy poniendo esto en lo práctico para que vean hacia dónde tenemos que llegar cuando está diciendo la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor, estamos hablando en toda la extensión de la palabra, en su etimología, que es honrar, es considerar, es respetar. Y estamos viendo cómo nuestra lengua, sin desvirtuar el uso corriente de la palabra, como se le dice hermenéuticamente, que a través del tiempo una palabra puede ser usada de diferentes formas y no se usa de la misma forma 500 años antes de Cristo como se puede usar ahora. Por eso estamos considerando la etimología y el desarrollo de la misma. Y el respeto está dentro de nuestra etimología. Cuando decimos el temor a Jehová, estamos diciendo la honra a Jehová, el respeto a Jehová. Nuestro deber como criaturas, el hombre, como ser creado, le debe respeto a su creador. Escuchen esto que estoy diciendo, ¿sí? Hemos sintetizado o hemos agrupado etimológicamente lo que el texto en hebreo nos arroja para poder comprenderlo, ¿sí? Nosotros debemos de respetar a Dios, nosotros debemos de honrar a Dios, nosotros debemos de considerar a Dios. Quiero partir esto en dos porciones. La primera es que, como lo dije anteriormente, nosotros en general, cuando digo nosotros, estoy hablando de toda criatura existente, valga la redundancia, somos creados por Dios. Y la creación, nosotros como criatura, el hombre creado, le debe respeto, le debe honra, le debe consideración a Dios por el simple hecho de ¿qué? De que somos su creación. Uno de nuestros catecismos más conocidos de la Reforma protestante inicia con la pregunta: ¿cuál es el fin principal y más alto del hombre? Ellos responden: el fin principal y más alto del hombre es ¿qué?
glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El hombre está hecho para glorificar a Dios. Cuando decimos el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la honra a Jehová, es el respeto a Jehová, el hombre está creado para respetar a Dios, para honrar a Dios, para alabarle a Dios, para exaltarle a Dios. Sabemos que gracias a nuestra naturaleza caída, a nuestro pecado, el hombre no puede por sus fuerzas acercarse a Dios. Necesita Dios hacer una obra sobrenatural en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que el hombre voltee y considere los estatutos de Dios y considere a Dios en su santidad, en su esplendor, en su gloria, en su grandeza. Se hace una obra sobrenatural, el hombre nace de nuevo. Lo hemos visto en alguna enseñanza sobre el Espíritu Santo, o no sé si no he enseñado esa parte, pero la fuerza en tono teológico que tiene el estudio del Espíritu Santo en la creación es la fuerza en el estudio teológico que va a tener en la intervención del Espíritu Santo en la creación y la intervención del Espíritu Santo en la nueva creación. Es necesario que el hombre sea por medio del Espíritu Santo regenerado para que voltee a ver la grandeza de su Creador. Para ser sabio, según estos resúmenes, para ser sabio hay que tener como prioridad a Dios, según este texto. Dios debe ser el centro de nuestras vidas y por ende esto nos va a arrojar a considerar seriamente sus estatutos. Repito, Dios debe de ser el centro de nuestras vidas y por ende nos va a llevar a considerar sus estatutos. Alguien que te interesa, te preocupas por lo que piensa, cómo piensa. En este caso, la persona que se interesa por Dios, sí o sí se debe de interesar. ¿Por qué? Por sus estatutos, por sus demandas, por sus enseñanzas, por sus exigencias, por sus promesas. Los que no tienen a Dios como el centro de sus vidas, según este texto, se les va a llamar a partir de aquí como insensatos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la honra a Jehová, es el respeto a Dios. El respeto a Dios, y voy a ir más adelante, por medio de sus estatutos. Tú no puedes respetar a Dios alejado a sus estatutos. ¿Sí me explico? No puedes decir yo amo a Dios, yo honro a Dios y dejar al lado sus mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya se autorreveló y Dios ya dijo cómo quiere que nosotros le adoremos. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ver al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo es nuestro mediador. Las personas no se pueden acercar a Dios sin la persona de Jesucristo y viceversa. No sé si me estoy dando a entender. Y los que conocen las doctrinas de la gracia y la Biblia por excelencia, sabemos de qué estamos hablando. Ahora bien, a partir de aquí nos va a mencionar a personas insensatas. Y en la tradición hebraica es conocida esta palabra como la raíz etimológica prohibida. Porque la palabra que se usa para insensato, cuando dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es la palabra epil, que significa un ser completamente perverso, como lo éramos tú y yo antes de que Dios transformara nuestras vidas. Un ser completamente abominable, un ser depravado, un ser corrompido,
Por eso nosotros creemos en la doctrina de la depravación total. El hombre está completamente corrompido en sus pecados. Si no fuera por la gracia común, por medio del Espíritu Santo que restringe la maldad del hombre, que no podemos ser tan malos y tan perversos como podríamos ser. No sé si me estoy dando a entender. Incluso al inconverso es restringido para no hacer todas las atrocidades que pudiese hacer. Y cuando por decreto divino Dios quita esa restricción, vemos la naturaleza del hombre asesinando a personas, ultrajando mujeres, robando, haciendo matanzas, envenenando, etcétera, etcétera. Pero el hombre puede llegar a ser tan perverso y deshacer todo lo que está a su alrededor. Vil significa un ser perverso, un necio, pero también se dice, o en la etimología se usa para hablar de una persona torpe. La etimología de la palabra en estas relaciones etimológicas sincronizan a un ser abominable, a un ser perverso, con una persona torpe, con una persona tonta. Es decir, en este libro va relacionado, va sincronizado o tiene mucho en común la persona perversa con la persona torpe. La persona depravada con la persona tonta. La sabiduría de Salomón relaciona el manifiesto del pecado, el manifiesto del rechazo abierto a Dios y a sus estatutos, con una persona con poca inteligencia. Es decir, una persona inteligente respeta a Dios, por eso está diciendo el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Una persona inteligente respeta a Dios por sus estatutos. Una persona tonta, y acuérdense de esto, desde el principio hablamos que la sabiduría es poner por obra ¿qué? El conocimiento. Tú puedes haber leído todas las teologías sistemáticas, puedes conocer al derecho y al revés las escrituras, puedes conocer un sinfín de doctrinas, pero no temer a Dios, no honrar a Dios, no glorificar a Dios. Y eso te convierte, según la misma escritura, en un insensato, una persona perversa, una persona tonta. Es la traducción para que no, espero que el lenguaje no traiga algún tipo de confusión. Es lo que nos está traduciendo el hebreo. Dice que los insensatos que hacen desprecian, y la palabra desprecio en el original hebreo es la palabra bus, que significa faltar al respeto, tener en poco. Es decir, los necios, los tontos, los perversos tienen en poco la honra a Dios. No tienen aprecio por la honra a Jehová. No se deleitan en Él. Faltan al respeto. No solamente no tienen en poco, sino que la raíz nos dice que le faltan al respeto. Y más adelante vamos a ver en el desarrollo de Proverbios, de hecho en la segunda parte del capítulo 1, vemos cómo ellos corren apresuradamente al mal e invitan a las personas a hacer el mal. ¿Por qué? Porque no hay respeto a Dios, a sus estatutos. El perverso, ¿qué hace? Desprecia. Entendamos desprecio, no apreciar, faltar al respeto. La enseñanza. No hay que perder de vista que esto tiene un enfoque moral práctico en toda la extensión de la palabra. Claro que tiene la perspectiva teológica
como tal en toda la enseñanza fuerte, pero estamos hablando también. Son proverbios, son adagios, tienen una finalidad de instrucción, de cordura a nuestras vidas, y lo práctico aquí no puede faltar. No sé si me estoy dando a entender. No podemos exentarnos de lo práctico. Sí. Si resumimos el versículo 1 o tomamos en cuenta partes importantes del versículo 1 antes de llegar a la conclusión, podríamos decir que vamos a encontrar en este libro y en la vida dos tipos de personas. Solamente hay dos tipos de personas, no hay más. Los que dan reverencia a Dios y los que no. Los que aprecian los estatutos de Dios y los viven, y los que no. Y llámese poner por obra. Llámese llevarlo a la práctica. Llámese vivir para la gloria de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Quiero hacer hincapié en esto, ¿sí? Los que temen a Dios han comprendido su finalidad como hombres creados. ¿Cuál es la finalidad? Ya lo dijo el catecismo: glorificar a Dios. Los que no le dan gloria a Dios siempre serán personas despreciables, y llámese poner por obra los estatutos. Y cuando digo despreciables, no estoy hablando únicamente como el mundo identifica, ¿sí? Sino peor. ¿Por qué? Cuando digo personas despreciables, que no son del aprecio de Dios y obvio, y su iglesia conforme a sus estatutos. ¿Sí? Una persona que no está viviendo para la gloria de Dios no va a ser una persona apreciable, no es una persona digna de confianza, no es alguien en que tú puedas confiar, no es alguien en que tú puedas recaer, o en alguien que tú puedas extender la mano. ¿Por qué? Porque no glorifica a Dios, no respeta los estatutos de Dios. Un hombre que no respeta a Dios, menos va a respetar al hombre. Un hombre que no teme a Dios, no va a temer al hombre. Y no estoy hablando en términos generales, ¿sí? Estoy siendo específico en la vida. Por eso hago hincapié. Esto no tiene que ver únicamente con el aprecio al conocimiento de la palabra. Tiene que ver con el aprecio a que dicho conocimiento sea puesto por obra y llevado día a día en nuestros pasos al temor, a la reverencia a Dios. Lo hemos hablado bastante, y hay personas con mucho conocimiento, pero no hay temor de Dios en él. No hay respeto, no temen, no respetan, no le honran. Los fariseos tenían mucho conocimiento, pero no había respeto a Dios. Y voy a decir por qué más adelante. Tenemos que entender que temer a Dios es conocerlo en su santidad. De aquí parte la profundidad de esto. Más adelante nos encontramos con Proverbios en el capítulo 9, versículo 10, diciéndonos: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero aquí, en vez de hablarnos de los insensatos, nos dice: y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? La inteligencia. Nos abre una puerta. Claro que está dentro del lenguaje hebraico de un rey, del rey Salomón, que conocía la santidad de Dios y que hablaban del Santísimo. Por supuesto que alguien se refiere a él según sus excelencias, según sus virtudes, ¿sí?
Y el rey Salomón se dirige a Dios, al Santo de Israel, como lo es, como un santísimo. No sé si me estoy dando a entender. Aquí es donde recae todo, o aquí es donde yo quiero recaer los esbozos que dimos de la síntesis en traducciones o en etimologías de la palabra. Hemos hablado del temor de Jehová y hemos hablado del temor como una reverencia, como un respeto. Para que tú temas a Dios, para que tú des reverencia a Dios, tú debes de considerar cómo es que Dios quiere que le dé reverencia a Él. No sé si me estoy dando a entender en esto. Ustedes tienen que estar completamente alejados de decir, yo glorifico a Dios a mi manera. Porque Dios ya ha dejado la forma y el modo cómo es que nosotros le debemos de dar honra, le debemos de dar gloria, conducirnos entre nosotros mismos como hermanos, no solo conducirnos nosotros mismos como hermanos, sino conducirnos como sociedad. Y eso está dentro de la ley de Dios. Y ustedes ya tuvieron una enseñanza acerca de la ley de Dios. ¿Cuántos tipos de leyes hay? Hay 3 tipos de leyes, ¿sí? Y nosotros vimos cuáles leyes siguen gobernando hasta hoy y cuáles leyes fueron una tipología y cuáles leyes son un ejemplo para regir nuestra sociedad. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Y nosotros podemos decir que las leyes que son vigentes es el decálogo, como una norma de santidad para el creyente. Los 10 mandamientos no se anularon, siguen siendo una norma de santidad para el creyente. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Y ninguno, absolutamente ninguno, aunque tienen un orden de prioridades, puede ser anulado por el hombre. ¿Vas a anular no matarás? ¿Y por qué anulas santificar el día de reposo? Es un mandamiento. Y aquí es donde entra este esbozo con seriedad. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, la primicia de la sabiduría es reverenciar a Dios. Pero ¿cómo lo voy a reverenciar? Bueno, por medio de sus estatutos. Como ya dijimos anteriormente, hay 3 tipos de leyes, pero no voy a hacer una clase de eso, sino nos vamos a enfocar en el decálogo. Y en el decálogo, como su nombre lo dice, hay 10 mandamientos, no 9, no 8. Y esos 10 mandamientos son una norma de santidad para el creyente. Y a nuestro Señor Jesucristo, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos capítulo 12, versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es ¿qué? El principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No existe otro mandamiento mayor que estos. Nuestro Señor Jesucristo está dividiendo, como ya lo habíamos visto, como ya lo habíamos mencionado, se divide el decálogo en 2. ¿Por qué? Porque los mandamientos básicamente del 1 al 4 es hacia Dios. El día de reposo es hacia Dios.
Y los otros mandamientos es la relación que el hombre tiene con el hombre. No matarás. No levantarás falso testimonio, es un mandamiento. ¿Quieres glorificar a Dios? No levantes falso testimonio. ¿De qué sirve la teología avanzada si te la pasas levantando falso testimonio a todos? No glorificas a Dios, eres un fariseo. Única y exclusivamente un fariseo. El que glorifica a Dios verdaderamente es guardando sus estatutos. Y sus estatutos están ahí en el decálogo. Y el decálogo lo resume nuestro Señor Jesucristo. Y es resumido por las mismas escrituras en 2 porciones. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. El Señor será tu prioridad. Pero no puedes decir nada más amo a Dios, porque nuestro mismo Señor Jesucristo dice, pero a tu prójimo lo amarás como ¿quién? Como quieres a tus empleados, como a ti mismo. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es temor a Jehová. Eso es reverencia a Dios. Posteriormente, todo se vincula y se vuelve sublime cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 7 dice, pagar a todos lo que debéis. A todos les tienes que pagar todo lo que debes. A los que debes tributo, paguen sus impuestos. Al que respeto, dale respeto, porque le debe respeto. Al que honra, dale la honra que es correspondiente, porque le debes la honra. Versículo 8, no debes de deber nada a nadie, sino debes de amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley, porque no vas a adulterar, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, dice el apóstol Pablo. Está dentro del decálogo, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no va a hacer mal, no va a hacer daño a nuestro prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Vaya cuestión profunda teológica que nos lleva a una práctica donde nosotros nos tenemos que humillar, donde yo ya no soy el centro. El temor a Jehová es no intentar dañar a nadie. Y no están en una iglesia de la prosperidad donde es verdad, es teología pura. El amor, el respeto a Jehová es el amor a tu mismo prójimo. No puedes decir que reverencias a Dios y que estudias lo más profundo de la teología y las verdades más sobresalientes en ella, y tus relaciones interpersonales y tu vida, por Dios, no es así. No es así. El apóstol Juan nos lo enseña en su primera carta. El apóstol Juan, sintetizando su teología en su primera carta, te dice, no es posible que me digas que amas a Dios que no lo puedes ver y a tu hermano que ves. Es imposible, es ilógico, incongruente. El temor a Jehová, la reverencia a Dios, está sí o sí basada en sus estatutos. Esos estatutos están ya plasmados en su santa palabra.
Su santa palabra dice cómo debemos de reverenciar a Dios, cómo debemos de respetarle a Dios, qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y Él dio 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos deben de ser considerados por todos nosotros. No es algo que dice el pastor, es algo que dice la Biblia, ¿cierto o falso? Y esos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y esos 2 mandamientos, según el apóstol Pablo, se resumen en 1. En la ley más fuerte de todas, que es ¿qué? El amor. Por eso el apóstol le enseña, el amor es sufrido. El amor es paciente. El amor es benigno. Ese amor es el que se refiere la Escritura, el amor ágape, no el amor de las pantallas de Hollywood. Tenemos que sincronizarnos con el lenguaje de la Escritura. La ley es sintetizada en el amor que tenemos que tener unos con otros. Y el amor no busca lo suyo, mucho menos dañará a alguien o intentará dañar a alguien. ¿Quieres conocer a alguien que ame a Dios? ¿Quieres conocer a alguien que respete a Dios? ¿Quieres conocer a alguien que tema a Dios? Fíjate en la relación que tiene con todas las personas que le rodean. Fíjate si esa persona es piadosa. Fíjate si esa persona es misericordiosa. Fíjate si esa persona tiene la capacidad en su corazón de amar y perdonar. Es en serio. Hemos catalogado esto. Somos muy fácil de engañar y de seducir. Y lo digo en general. Pero dicen, ¿quieres ver la relación de un hombre con Dios? Fíjate en el servicio que tiene la iglesia. No es cierto. Es bueno que sirvan y que entreguemos nuestra vida a Dios. Pero según las Escrituras, el temor a Dios está basado en los estatutos, en sus mandamientos. Estos mandamientos se resumen en la relación que tiene el hombre con Dios y la relación que tiene el hombre con el mismo hombre. Eso, la segunda parte, de la que habla el apóstol Pablo en Romanos 13, se sintetiza en el amor que tengamos. El amor, claro está, y perdón que haga hincapié, pero quiero que quede bien claro, el amor que se manifiesta en las mismas Escrituras. El amor que se describe en las Escrituras. No el amor que nosotros consideremos, sino el amor sufrido, el amor paciente, el amor benigno, el amor que no tiene envidias, el amor que no es jactancioso, el amor que no busca lo suyo. Por eso dice el apóstol, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Y por eso dice el apóstol, es que el amor no busca lo suyo. Para posteriormente enseñarnos y decirnos, es que esta parte del decálogo, esta parte de interacción entre hombre y hombre, por eso se resume en el amor. El hombre te va a intentar dañar, difamar, cuando estés obstruyendo sus intereses. Por eso decimos que el amor no busca lo suyo. El temor a Dios
debe de ser algo que cada uno de nosotros debe de considerar día a día, el respeto a Dios. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. ¿Quieres ser sabio? Respeta a Dios. No como tú creas que se debe de respetar, como la Escritura enseña que le debes de respetar. Y aclaro, los insensatos, los perversos, desprecian la sabiduría. No hay reverencia a Dios, no hay temor de Dios. Yo comenté anteriormente y dije, y aquí todos vamos a salir técnicamente siendo sabios si aplicamos todo esto. Aquí empieza la primer gran traba. ¿Por qué? Porque tú debes de honrar a Dios sobre todas las cosas. Y honrar a Dios sobre todas las cosas, qué bueno que tenemos una iglesia sana y hacemos la ordenanza y nos tratamos de conducir en nuestro servicio con toda reverencia y tratamos de hacer todo lo mejor, pero ahí no queda el cristianismo, ahí no queda el temor a Dios. El temor a Dios no nada más es el día del Señor, va a ser cada día de tu vida, en tu hogar, fuera de tu hogar, en tu escuela, en tu trabajo, cuanto más en la iglesia. ¿Quieren conocer a alguien que respete a Dios? Es alguien que técnicamente ama y respeta a su prójimo. Es así, no se engañen. Por eso yo les he dicho, aguas cuando encontramos ciertas actitudes de egocentrismo reformado, diciendo yo el celo por la palabra y los demás. No. Sí, hermanos, hay consideraciones prácticas muy serias en la Escritura que por lo regular no se llevan a cabo. Para eso vienen ustedes, para ser instruidos y empezar a llevar a cabo esto. Seamos temerosos de Dios. Ahora, de aquí en adelante, en nuestro diccionario mental, ustedes van a saber que ser temerosos de Dios implica sí o sí respetar sus estatutos. No vamos a respetar los estatutos tipológicos. ¿Por qué? Porque eran eso, tipológicos, y se cumplen en la persona de Cristo. Esas leyes no las guardamos. ¿Por qué? Porque eran tipología. Pero hay una ley, decálogo, 10 mandamientos, que son la norma de santidad para el creyente, relacionados para Dios y con el prójimo. Y esos que son vistos para el prójimo, sí o sí, según el apóstol, están resumidos o sintetizados en la ley más grande, que es el amor. ¿Quieren ser sabios? Amen. Amen. Es en serio, amen. Amar implica sufrir. Amar implica respetar. Amar implica no buscar lo nuestro. Amén. Ese es el principio de la sabiduría. Respeten a Dios. Hónrenlo a Dios conforme a sus estatutos, no conforme a nuestros preceptos, no conforme a nuestras condiciones. Eso no es sabio, eso es egocéntrico. Veamos a Dios y su grandeza según Él nos las ha revelado. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la primicia de toda sabiduría. Y eso es en términos de exhortación. En términos de señalamiento,
Diríamos, quien no lo hace, según la Escritura, es un insensato. Y la palabra que se describe es una palabra muy fuerte. Un insensato es una persona, según la traducción de Epid, es una persona perversa y a la vez una persona tonta. Vaya juego, vaya atributos, vaya mezcla, perverso y tonto, por amor de Dios. Temamos a Dios, pero en verdad temamos a Dios conforme a su palabra. Seamos reverentes, no nada más aquí en el servicio, no únicamente esto. Que no se quede aquí en estas 4 paredes en las cuales nos gozamos aprendiendo de su palabra y cantándole, celebrando la Santa Cena y conviviendo entre hermanos, no nada más aquí. Temamos a Dios todos los días de nuestra vida, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siendo pacientes con ellos. Amén. El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos.